Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la Iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la Iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Un líder de la Iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la Iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Pues hasta aquí los requisitos en relación a los obispos, que vamos a ver ahora si también son pastores o ancianos. Tal y como comienza Pablo en este capítulo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pues es una gran labor cuidar las ovejas de Dios. Ahora bien, dicho siervo de Dios debe ser una persona de buen testimonio, con experiencia y suficiente conocimiento. En buena parte, varias características aquí expuestas coinciden con los requisitos que aparecen en Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que los vimos recientemente en el estudio bíblico. Pero no en todo coincide 1 Timoteo 3 con Tito 1. Ya que en Tito se hace más hincapié en el asunto del testimonio de los hijos y en el valor de saber refutar a aquellos que se oponen a la sana enseñanza. Sin embargo, la mayor diferencia se encuentra en que Pablo no le comparte los requisitos de los diáconos, que sí lo hace con Tito. A Timoteo se lo comparte y a Tito no. ¿Nos dará esto una pista en cuanto al asunto de los diáconos también? ¿Quizá no había diáconos en todas las iglesias? Pues es posible, pues quitando esta carta, 1 Timoteo, concretamente el capítulo 3, solo se menciona en Filipenses y en Romanos. Pero bueno, el asunto de los diáconos lo veremos más adelante. Centrémonos en los obispos y sus requisitos. Y para ello primero debemos aclarar en qué consiste el obispado y qué es un obispo. El obispado se refiere a la acción de velar, cuidar, proteger, vigilar, guardar, y por lo tanto el obispo es la persona que lleva a cabo esta labor. Pero claro, diferentes personas pueden realizar la acción de velar, cuidar, proteger, vigilar o guardar. Por ello, el sentido de este término en este texto es de un cargo en medio de la iglesia. Y tenemos como ejemplos, por ejemplo, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Este texto lo compartió Pablo, la enseñanza, la exhortación, más bien la instrucción final a los ancianos en Mileto, para despedirse y darle unas últimas instrucciones. Tenemos el ejemplo de Filipenses 1.1, donde el apóstol Pablo menciona a los obispos y a los diáconos en medio de su salutación. Tenemos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo cual nos indica que Jesús, aparte de ser pastor, también es obispo. De hecho, en verdad, es el pastor de pastores, es el obispo de obispos, ¿no? Y como ya habréis notado, hay una relación muy cercana entre el término obispo y el término pastor y el término anciano.
De hecho, creo que en algún estudio en las cartas paulinas ya os lo he comentado. Y la pregunta es evidente. ¿Estos términos hacen referencia a lo mismo o tienen matices diferentes? ¿Qué pensáis? Para algunos teólogos son exactamente lo mismo. Pero para otros hay ciertas diferencias de tipo jerárquicas. ¿Pero qué dice la Biblia? Vayamos entonces por el segundo término. Ya hemos visto rápidamente el primero, obispo, en griego episcopos, y ahora consideremos el término pastor, en griego poimenos. Este término no solamente es usado en referencia a un cargo, sino que desde luego, a todos nos viene a la mente este famoso versículo, hace referencia a Jesús. Jesús es el buen pastor, el pastor de pastores, la referencia de todo pastor. Ya os mencioné recientemente el texto de 1 de Pedro 2:25, donde se habla de Jesús como el pastor y obispo de vuestras almas, pero también más adelante, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, dice: y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un título cristológico muy relevante, el príncipe de los pastores, Jesucristo. Ni qué decir que en otros textos, como por ejemplo en Hebreos, también se muestra a Jesús como pastor. Concretamente en Hebreos 13:20 se le llama el gran pastor de las ovejas. Pero en Hebreos, concretamente capítulo 13, se usa varias veces otro término que apunta al mismo concepto de pastor, pero no es el mismo término en griego. En griego es egeomai, que usado como participio se podría traducir como dirigente, pero que la Reina Valera lo traduce como pastores en los versículos 7, 17 y 24. Y claro, cuando a veces se hacen estudios acerca de qué es lo que hace un pastor, pues es muy fácil poner en el buscador pastor, referencias bíblicas. Está bien, porque he dicho que es el concepto de pastor, pero no es el mismo término. No es poimeno. Es egeo, que se podría traducir como dirigentes. Por tanto, en la Biblia ya no solamente está la discusión o los sinónimos de obispos, pastores y ancianos, sino que hay un nuevo término bíblico, aunque es cierto que solo aparece en un capítulo, el capítulo 13 de Hebreos, dirigentes. Pero es un título bíblico. Así que los que estabais pensando solamente en los tres términos, obispos, pastores y ancianos, ahora os digo que hay un cuarto. No se le da mucha propaganda, entre otras cosas porque varias versiones, como la Reina Valera, pero seguramente habrá otros, lo traducen, entre comillas, mal. En el sentido de que entiendo que un exégeta, a la hora de observar que el término es diferente que el que se usa respecto a Jesús, ¿por qué no traducirlo diferente también? Aunque sean sinónimos. Es más, claro, aquí yo hago mi interpretación. Quizá el autor de Hebreos no quiso llamar pastores a las personas que gobiernan, que lideran, que cuidan la iglesia, porque le daba pues un cariño especial a ese término y solamente podría llamar así a Jesús, el gran pastor de las ovejas. Es mi explicación, pero bueno, quién sabe. Continuemos un poco más. Creo que a la hora de pensar en el ministerio pastoral y el término pastor, uno de los versículos más conocidos, desde luego, es Efesios 4, versículo 11, donde se comparte esa lista, ¿verdad?, de ministerios para la iglesia. Ahora bien, creo que el texto clave para demostrar que los pastores y los obispos son lo mismo es, como ya mencioné antes, Hechos 20, pues en el versículo 28 se relaciona el cargo de obispo con la acción de pastorear, mostrando que son sinónimos. Les manda a los obispos que pastoreen, que apacienten a las ovejas. Así que ahora vamos a por el otro término, el de anciano, presbítero en griego. Este término hace referencia tanto al cargo como a la edad, así que hay que aprender a distinguir estas dos acepciones dependiendo del contexto. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hechos 14, versículo 23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual
habían creído. Aquí está apuntando al contexto donde asignaron ancianos en Listra, Iconio, Antioquía y seguramente en Derbe. Tenemos Hechos 15, versículo 6, donde se nos demuestra que los ancianos tenían una autoridad similar al de los apóstoles. Fijaos. Pues ambos grupos se reunieron en el famoso concilio de Jerusalén para considerar el asunto de la circuncisión de los nuevos creyentes. ¿Recordáis? Que hubo bastante polémica con ello. En Hechos 16, versículo 4, se nos comparte cómo se llevaron los acuerdos realizados por los apóstoles y los ancianos al resto de iglesias, mostrando que estaban al mismo nivel de autoridad de cara a la iglesia. Por supuesto, los apóstoles tenían un valor muy importante. Eran, aparte de enviados, misioneros, eran testigos oculares de Cristo, de su testimonio. Pero de cara a la iglesia, los ancianos, obispos, pastores, dirigentes, junto con los apóstoles, se reunían en ese consejo para tomar decisiones dentro de la iglesia. Pero otra vez el texto clave vuelve a ser Hechos 20. Pero ahora empezando por el versículo 17. Porque dice: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el texto es relevante porque en el versículo 28, como ya leí, el apóstol continúa dirigiéndose a ellos en su discurso, a los ancianos que había convocado, y ahora los llama obispos. Y les recuerda que tienen la tarea de pastorear o apacentar la iglesia de Dios, demostrando con todo esto que los ancianos, obispos y pastores son lo mismo, son sinónimos. Al menos yo lo entiendo así. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que ya llegaremos de forma especial, pero que lo menciono porque estamos con todo este asunto, se cita también a los ancianos que guían a la iglesia y que deben ser dignificados por ello. Especialmente, como dice el versículo y lo podéis ver ahí, los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Y claro, este matiz que aparece en la segunda parte de este versículo me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es posible que no todos los ancianos dentro del consejo se dediquen en especial a la palabra y la enseñanza, o al menos no con la misma intensidad, no con la misma frecuencia? ¿Es posible que los propios pastores u obispos también sean siervos de Dios que según sus dones se inclinen más por la enseñanza, otros por la evangelización, otros por la acción social, etcétera? Yo pienso que sí. Todos tienen sus propias sensibilidades y aptitudes, pero por supuesto, si son pastores, obispos o ancianos, deben cuidar de la iglesia y la mejor manera de cuidarla es exponiéndole la palabra. Pues la palabra, hermanos, no solamente cura a las almas, sino que previene las heridas. Por eso, los apóstoles nombraron en un momento dado de la historia de la iglesia 7 hombres piadosos, temerosos de Dios, para que se encarguen de las viudas y de atender a las mesas. ¿Por qué? Porque los apóstoles no debían dejar a un lado el gran ministerio de la palabra y la oración por atender asuntos de ayuda humanitaria que por supuesto son importantes. La iglesia también debe de servir allí, pero cada uno según su llamado, cada uno según los dones que Dios ha puesto. Así que, en ese sentido, me da la sensación este versículo que dentro del consejo de ancianos, cada uno se distribuiría la tarea dependiendo de qué dones Dios le ha dado a cada uno. Claro, quizá los que piensan que los ancianos, los pastores y los obispos no son lo mismo, usan justamente textos como este para su defensa. Pero creo que no debemos confundir el gobierno de la iglesia con las funciones que puede desarrollar cada miembro de ese consejo que lidera la iglesia. Desde luego esto es un tema de debate. Aquí ha habido muchísima discusión y divisiones y denominaciones evangélicas, ¿verdad? Pero como digo, entiendo que dentro del consejo cada miembro puede tener diferentes funciones, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus sensibilidades, cuáles son sus dones, que por supuesto creemos que Dios ha puesto en sus corazones. Y desde luego creo que con todos estos ejemplos, y podríamos ver muchos más,
queda más que claro que el modelo de gobierno de una iglesia debe ser plural, que por diferentes razones, sobre todo por herencia, pues muchas iglesias tienen solamente un pastor. Pero bíblicamente siempre se ha planteado varios líderes dentro de la iglesia, no solamente uno. Siempre se ha abogado por un consejo de hermanos temerosos de Dios, no por una autocracia. Entonces entiendo que siempre la iglesia debe de aspirar a volver a la fuente que es la Biblia. Desde luego hay muchos asuntos que se podrían tratar en algún momento dado, no aquí, sino en un estudio bíblico, en relación a la historia de la iglesia, ¿no? En cómo evolucionaron los ancianos, los obispos y los diáconos a lo largo de los siglos tras la muerte de los apóstoles, que generó una gran crisis en la iglesia. Porque empezaron no solamente a haber más discusiones internas, sino que herejías de fuera y filosofías comenzaron a tergiversar la palabra de Dios. Pero bueno, eso ya es más bien historia y filosofía. Como digo, creo que a la hora de reflexionar en los modelos de iglesia que aparecen en las Escrituras, concretamente pues en Hechos y en las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que el consejo suele estar formado por diferentes hermanos, seguramente con diferentes dones y aptitudes. La iglesia se enriquece de ello. Y lógicamente, si una iglesia tiene 3 o 4 pastores, ancianos, líderes, como lo queramos llamar, no siempre van a predicar los 3 o 4 lo mismo. Me refiero al mismo tiempo, con la misma frecuencia, con la misma intensidad. Cada uno tendrá responsabilidades que complementarán las labores de los demás y desde luego eso bendice la iglesia. Porque como he dicho, más allá del llamado pastoral, de cuidar a la iglesia, de salvaguardar los principios bíblicos, de entender cómo funciona la comunidad, hay que comprender también que Dios nos llama a ministerios concretos dentro de ese cuidado. Y claro, aquí ya me baso más en mi experiencia, en medio de retiros de pastores, en medio de conversaciones, pues me he dado cuenta cómo ciertos pastores, siendo pastores, se inclinan más por la evangelización que por la enseñanza. Predican, pero los estudios bíblicos suelen estar pues derivados a otros hermanos que son pues personas que se nota que tienen el don de ser maestros. Hay otros pastores que tienen una carga muy especial por la visitación de los enfermos en los hospitales o por las personas que están en las cárceles. Hay pastores que tienen una sensibilidad pero que muy nítida cuando pensamos en catástrofes naturales, obra social, ayuda humanitaria. Y claro, cuando reflexionamos en un consejo de pastores, de ancianos, de líderes, fijaos cómo sería de bendición para la iglesia ello, porque cada uno contribuye sus sensibilidades, sus perspectivas y, por supuesto, todos tienen que intentar someterse a la voluntad de Dios y buscar la unanimidad. Continuando un poquito más con el término anciano, en Tito 1, versículo 5, se nos comparte cuál era la misión de Tito en Creta: designar ancianos en cada ciudad. Fundamental. En Santiago 5, versículo 14, se nos enseña que los ancianos podían visitar a un hermano que se encontrase enfermo para orar por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, se nos vuelve a mostrar que los apóstoles estaban en una misma posición similar de liderazgo que los ancianos, pues el propio apóstol Pedro se identifica como anciano, abordando seguramente los dos aspectos, las dos acepciones, tanto el de autoridad espiritual como el de la edad. Y esto no solamente pasa con Pedro, también pasa con Juan. En 2 de Juan, versículo 1, y en 3 de Juan, versículo 1, también vemos que el autor, seguramente el apóstol Juan, se identifica como presbítero, es decir, como anciano. Así que podemos concluir que el liderazgo de la iglesia estaba bajo la responsabilidad de los apóstoles, obispos, pastores, ancianos o dirigentes, los cuales conformaban un consejo. Luego desaparecieron los apóstoles, al menos los apóstoles que eran testigos oculares de todo el testimonio de Jesús desde su bautismo hasta su muerte y resurrección y ascensión. A esto añadir un dato curioso. El término consejo, o consejo de ancianos, o de líderes, es decir, en griego, presbyterium,
Se menciona en el Nuevo Testamento en un sentido judío, es decir, ya sabéis, tantas y tantas veces el consejo se reunía para confabular contra Jesús y sus seguidores, como podemos leer en Lucas capítulo 22, versículo 66, o en Hechos 22, versículo 5. Pero también este término, presbiterium, de consejo, se usaba en un sentido de iglesia, como es el caso de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, que ya llegaremos porque estamos en el capítulo 3. No descuides el don que hay en ti, escribe Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, del consejo de presbíteros, de líderes, de ancianos. Un texto precioso, porque está haciendo referencia a la ordenación. Hace unos años estuvimos aquí, ¿os acordáis? La ordenación, con el consejo, con Antonio, con Marta, o Pedro. Así que bueno, dicho todo esto, creo que queda claro que el liderazgo de la Iglesia en este tiempo estaba conformado por un consejo de siervos de Dios, y que algunos eran apóstoles y otros eran llamados obispos, pastores o ancianos. En cuanto a los diáconos, reflexionaremos el domingo que viene, pues aún nos queda dar algunas pinceladas el asunto de los requisitos, que como he dicho, gran parte ya lo hemos visto en Tito 1. Y ya os comenté en esa pasada exposición que estos requisitos no podrían ser restrictivos e inamovibles. Pues ya solo con el primer requisito que aparece aquí en 1 Timoteo capítulo 3, el requisito de ser irreprochable, ningún ser humano que haya pisado este mundo, salvo Cristo, podría cumplirlo. ¿Conocéis a alguien irreprochable? Que no se le pueda reprochar absolutamente nada, es decir, que no tenga ningún defecto. Nadie. Y el que digas, yo, nombradme pastor, porque lo cumplo, soy perfecto, pues habría que echarle porque no es consciente de que es un pecador. Venimos aquí sabiendo que tenemos necesidad de Cristo, que nadie es más que nadie, que si nuestra vida tiene sentido es por Jesús. Así que, como digo, creo que estos requisitos no lo podemos tomar de manera literal. Todos tenemos defectos, no hay nadie justo, ni bueno, ni siquiera uno. Ahora bien, con esto no estoy saboteando estos requisitos, ni tampoco los estoy relativizando como diciendo, bueno, pues no pasa nada. No, simplemente estoy descartando la idea de que deban ser aplicados a rajatabla, pues ninguno los cumpliría. Y no solo para empezar a ser obispado, porque es así como empieza, ¿no? El que anhela obispado, pues bueno, aquí tiene todos estos requisitos a cumplir. Pues ya no solamente nadie los cumpliría al principio, sino que aún teniendo 40, 50 años de experiencia en el ministerio pastoral, con todos estos requisitos que por supuesto están muy bien, que debemos de aspirar a cumplirlos como pastores, pero ni aún teniendo 40, 50 años, todos los años que tú quieras trabajando como pastor, vas a poder cumplirlos. Y si cuando empiezas a acumular 10, 20, 30, 40, 50 años de experiencia en el ministerio pastoral y te crees que eres irreprochable, que eres una persona que gobierna perfectamente, que lo lleva bien todo en su casa, etcétera, 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 estás viviendo una mentira. Estamos en proceso de aprendizaje y desde luego estas cosas hay que guardarlas. Al igual que todo creyente debe de esforzarse en el Espíritu Santo por ser cada vez más santo como Dios es santo, por ser más perfecto como Dios es perfecto. Y esa labor es para todos. Porque claro, ahora estamos poniendo el punto de mira en los líderes, en los pastores, ancianos u obispos, pero el resto también tiene mucha labor por delante. Qué bueno que tenemos al Espíritu, porque solos no podríamos. Llama la atención también, en medio de estos requisitos, que bueno, pues como he dicho, ¿no? Hablan de cómo se debe comportar, de cómo debe hablar, de la experiencia que tiene, no cayendo en orgullo, ni teniendo mala fama de los de afuera, es decir, de los no creyentes. Un punto muy interesante. Que no solamente gobierne bien la iglesia y especialmente su casa, que es su principal ministerio, sino que intente ser una persona que se lleve bien con los de afuera, con los que no están en la iglesia. Yo creo que esa es una de las tareas más difíciles. Pero bueno, hay mucho por hacer. Pero en medio de todo,
me llama la atención que se mencione en 2 ocasiones al diablo. Primero, para aquellos que aspiran a ser pastores siendo unos recién convertidos, unos neófitos. Y segundo, para aquellos que anhelan ser pastores teniendo una mala fama de gente que no está en la iglesia, pero que puede conocer la iglesia y asociarla con la mala vida del hipotético pastor. Desde luego resulta bastante lógico que para Satanás sea mucho más rentable atacar a los pastores de la iglesia, al consejo de la iglesia, que a todos los miembros de la iglesia. Puras matemáticas, son menos. Es mucho más fácil atacar a aquel que es de inspiración, que es de enseñanza, que es de nutrición para los demás. Cae él y probablemente caerán muchos detrás de él. Y lo vemos, pues, casi cada año con nuevos movimientos religiosos, sectas, iglesias que se hacen llamar evangélicas y luego no tienen nada de evangélicos. Y iglesias que podemos decir que seguramente sean evangélicas, pero que se están dividiendo entre ellas. Y eso que en muchos casos pertenecen a las mismas denominaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí Satanás está así. ¡Qué bien! Estupendo. Están cayendo como piezas de dominó. Por eso la iglesia, por supuesto, debemos orar todos por todos, pero de forma muy especial por los que lideran la iglesia. Y lideran por el servicio, por la enseñanza, orando los unos por los otros, porque están en el punto de mira. Los miembros del consejo de una iglesia, ya sea consejo de ancianos, de diáconos, o de hermanos, o de pastores, cada iglesia lo llama de una manera, están con una diana aquí. Y su familia también. Porque para él es mucho más fácil atacarle a esa gente. Porque están en el punto de mira. ¿Qué diremos? ¿Vivamos en temor? No, Cristo ha vencido. Dios nos guarda. Él no pierde ni una sola oveja. Ahora bien, la lucha es grande. Muchas veces hay miedo, duda, incertidumbre, cansancio. Y por eso hay que volver otra vez a los pies de Cristo, porque es el lugar más alto al que podemos ir. Debemos aferrarnos a Él. Y velar por nuestra familia, porque la familia de los líderes, de los miembros del consejo de la iglesia, va a ser la más atacada, porque son vulnerables. En muchos casos son los pequeñitos, como diría también Jesús. Así que debemos de orar por todos, desde luego, pero en especial por los pastores. Os invito a que oréis por Antonio y Marta, por Rafa, su esposa Marta creo que también, y Josué, por Carla y por mí. Por los pastores que están pasando por diferentes circunstancias en medio de la Comunidad Bautista de Madrid, en medio de la Unión Evangélica Bautista de España, en medio de las federaciones y alianzas evangélicas, que tienen estos nombres que suenan muy bien, ¿no? Unión, comunidad, alianza, pero ya os digo que en la práctica el nombre a veces suele ser pretencioso. Pero es normal, somos humanos. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno cree que su opinión es la verdad. Quizá en algunos casos, por nuestro contexto, no solemos decir el Señor me ha dicho, pero en la práctica casi vivimos así. Así que ojalá haya más unidad y unanimidad en medio de la iglesia. La ironía de todo esto es que fue Jesús el que fue acusado de echar demonios por el poder de demonios, por el poder de Belcebú. ¿Y qué dijo Jesús? Si una casa está dividida contra sí misma, no puede prosperar. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede prosperar. Recordad que Satanás no es omnipotente, que Satanás no está en todos los sitios a la vez. Él es una persona que tiene sus limitaciones. Tiene su ejército, está muy bien organizado y como ya dice el dicho, pues sabe más el diablo por viejo que por diablo. Tiene mucho tiempo de experiencia y desgraciadamente en muchos casos el ser humano es sota, caballo y rey.
Aunque quizás esto sea un poco reduccionista para algunos, pero en muchos casos somos así, sobre todo en cuanto a las tentaciones. Entonces me da la sensación de que cuando Jesús dijo que cuando una casa que está dividida contra sí misma no prosperará, a veces pienso, ¿y si Satanás estuvo ahí escuchando a Jesús, que desde luego estaba ahí? Lucas, después de la tentación lo dice, ¿no? Después de las tentaciones dice, Satanás se fue y se apartó por un tiempo. Estaba ahí, desde luego. ¿Dónde iba a estar Satanás? Jesús era su mayor enemigo, es su mayor enemigo. Entonces, divagando, imaginándome, pienso, lo mismo Satanás estuvo ahí. Anda, pues sí, es cierto, Jesús, qué sabio eres. Claro que sí. Una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Voy a dividir tu casa. Voy a dividir tu iglesia. Y voy a empezar por aquellos que tú llamas para que gobiernen, lideren, cuiden tu rebaño. Porque si caen ellos, muy probablemente caerán los demás. Ya sea desde actos impronunciables en algunos casos, ¿no? Pastores, líderes, que abusan de todo tipo, ¿no? De los hermanos de la iglesia. O hasta incluso de aquellos pastores que piensan que lo que están diciendo de la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Y supongo que todos funcionan así porque vivimos en conciencia, ¿no? Espero que ningún pastor diga algo que no esté convencido de que Dios se lo está mostrando así. Pero aún así, a veces esas convicciones nos pueden llevar a duda. Por eso es bueno examinarse, hermanos, constantemente. En la paz de Dios, en la medida de lo posible, porque si no también nos podemos obsesionar, desde luego. Hay que examinarse, hay que cuidarse, porque no hay nada peor que una media mentira, ¿no? O una mentira vestida de verdad. Porque parece que suena bien a los oídos. Ah, sí, me parece lógico. Amén, pastor. Examinad las Escrituras, hermanos. Examinadlas, como los de Berea, ¿verdad? ¿Recordáis en el libro de los Hechos que cuando estaban escuchando al apóstol Pablo estaban viendo si en las Escrituras, conforme decía, estaba así escrito? Así debemos de escuchar la palabra de Dios los domingos, o los días que cada uno se ponga la radio, el internet o lo que sea, buscando la palabra de Dios, contrastando, reflexionando, orando. Así que, hermanos, yo creo que no está aquí por azar el hecho de que se mencione 2 veces al diablo. Porque nuestra lucha, como lo vemos en Hechos, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que orad por el consejo de la iglesia, hermanos. Orad por el consejo. Y bueno, por último, ya casi acabando, como habéis escuchado en la lectura del versículo 1 de 1 Timoteo 3, aquí el apóstol Pablo no menciona en ningún momento el llamado de Dios. Y no sé si esto os parece algo chocante. Sino que se centra en el anhelo que tenga cada hermano para que luego se ponga a valorar los requisitos que deben cumplir aquellos que anhelen obispado. Me pregunto si hasta cierto punto estos requisitos son tan tajantes, tan estrictos, por cuanto Pablo intentaba contener el supuesto deseo que poseían algunas personas en esta iglesia con ya bastantes problemas, la iglesia de Éfeso, que como digo, pues intentaban de algún modo acceder al liderazgo de la iglesia cuando no estaban preparados para ello. Y ni Dios les había llamado. Ya sabéis cómo somos de retorcidos los seres humanos, ¿verdad? A veces queremos hacer cosas buenas, pero las formas en las que las llevamos a cabo están muy mal. Anhelar el obispado, como bien expresa aquí el apóstol Pablo, es algo maravilloso, estupendo. Ahora bien, ¿para qué? Para satisfacer tus necesidades, tu ego.
para enriquecerte quizá, para sentirte importante, para callar tu conciencia, o porque verdaderamente entiendes que Dios ha puesto eso en tu corazón, que te ha llamado a ello, que te está capacitando para ello, que nunca serás perfecto, que siempre vas a estar en proceso de aprendizaje, pero que ha puesto esa carga en tu corazón. ¿Para qué anhelamos ser obispos? Por supuesto, a la hora de pensar en los ministerios, no solamente la pastoral, otros más, sabemos que el llamado es clave. Pero, a la hora de pensar en el llamado de Dios, podemos caer fácilmente también en el subjetivismo. Y desde luego un llamado de Dios va acompañado siempre de pruebas, de señales, que la Iglesia debe ratificar en la persona encomendada a desempeñar dicho ministerio. Es decir, si una persona entiende que ha sido llamada a ser pastor y conforme a ello decide prepararse, formarse, orar, buscar de Dios, y en un momento dado también se lo notifica a la Iglesia, conforme escuche a ese hermano, debe por supuesto apoyarle, orar por él, pero también debe de ratificar ese llamado. Los pastores no son llaneros solitarios, porque si no, fijaos lo caótico que sería la Iglesia, ¿no? Que cada uno diga, sí, a mí Dios me llamó a hacer esto, así que tú te aguantas y te callas, ¿tú qué vas a decir? No. Si Dios le dice algo a una persona, que además no solamente es para su vida personal, sino que es para la Iglesia, a la Iglesia también le va a dar ese entendimiento, porque Dios no puede decir A y B, porque Dios solamente dice la verdad. Y si la verdad es A, pues dirá A. Si la verdad es B, pues dirá B. No puede decir, sí, yo te llamo a ser pastor. Y luego cuando la Iglesia se reúne, no quiero que sea pastor. Dios no juega con lo más importante, que es el cuerpo de su Hijo Jesucristo, la Iglesia, su novia. Dios no lo hace. Somos nosotros los que a veces nos podemos confundir y decir, bueno, no creo que sea puesto por Dios. Porque también debemos de luchar con nuestros prejuicios, debemos de desaprender muchas cosas que este mundo nos ha impuesto. Debemos de renovar nuestra mente. Debemos de seguir en ese proceso de nacimiento de nuevo. Porque ahí está esa vieja mujer, ese viejo hombre que intenta resurgir, ¿verdad? Pese a la conversión. Está ahí. El apóstol Pablo lo ha reflejado en otros momentos. Así que me da la sensación de que aquí el apóstol Pablo no habla del llamado de Dios a la persona, sino del deseo de la persona de servir en la Iglesia para el Señor. Un deseo que si viene de Dios es perfecto, pero si solamente es tuyo, probablemente sea para encontrar algún beneficio personal, para dividir la Iglesia, que es lo que estaba pasando aquí. No solamente con las mujeres, como ya os comenté con el capítulo 2, sino como ya vimos en otros momentos y en Efesios. Bueno, prácticamente toda iglesia a la que se dirigía el apóstol Pablo tenía grandes problemas. Os dije que si eso, la de Tesalónica, parecía, pues, de las que el apóstol Pablo está bastante agradecido. Y por supuesto, una de las más difíciles era la de Corinto, ¿recordáis? Anda que no tenían problemas ahí. Pues bien, hermanos, como digo, todo el ministerio que Dios ponga en el corazón de aquellas personas que quiera que sean sus ministros, debe ser también ratificada por la Iglesia. La Iglesia debe de orar por sus ministros, también debe de acompañar a sus ministros, desde luego, pero por otro lado también debe de ratificar que sean de Dios. Y en medio de todo ello, ¿cómo no concluir? Pues con el único buen pastor. Concluir esta predicación sin hablar de Cristo no tendría sentido. Prácticamente podríamos decir que siempre, en cada momento que puedas, menciona a Cristo porque Cristo es el que está ahí. La predicación tiene que ser cristocéntrica.
Cristo es el buen pastor, el pastor de pastores, el príncipe de pastores, el que cumple con creces cualquier requisito de sabiduría, experiencia o santidad que se nos pueda ocurrir. Los requisitos que aparecen aquí en 1 Timoteo capítulo 3, a Jesús le quedan pequeños, obviamente. Él es perfecto, no conoció pecado. Es Dios. Nosotros estamos en proceso. Así que qué bueno que más allá de los pastores, del consejo que Dios disponga a cada iglesia, qué bueno saber que tenemos un gran pastor que nos cuida plenamente. Solo Él nos ha amado hasta las últimas consecuencias, hasta su muerte. Nosotros servimos aún con nuestros defectos, por amor a Dios. Por supuesto, con el poder del Señor, pero estamos en proceso. Ni qué decir que aunque en las iglesias Dios disponga de líderes, de pastores, de ancianos y otros tipos de hermanos que ayudan en diferentes ministerios, todos debemos apacentarnos los unos a los otros. Todos debemos de cuidarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, porque el propio gran pastor sirvió a sus discípulos. Lavó sus pies. ¿Cuánto más nosotros? Como digo, por supuesto, Dios es el que llama a aquellos que Él quiere. Efesios capítulo 4. Pero los llama para que eduque al resto de la iglesia y que todos crezcan a la estatura de Cristo. Para que no sean niños fluctuantes, para que no caigan en falsas doctrinas, sino que todo el cuerpo de Cristo esté unido. Que no sea un cuerpo deforme, como el clásico ejemplo que os he dicho alguna vez, ¿no? Del hombre que va al gimnasio y tiene unos grandes brazos, pectorales y espalda, y tiene unas pantorrillas, unos gemelos, que son prácticamente palitos de madera, ¿verdad? Y sin embargo, aquí arriba está bien fornido, bien musculoso, ¿verdad? Pero las piernas se las olvidó. Pues Dios tampoco quiere eso con su iglesia. Dios no quiere que su iglesia esté deforme. ¿Y cómo sería una iglesia tipo muy musculoso aquí arriba y abajo piernas de pollo? Pues una iglesia donde los líderes, los responsables de ministerios, las personas que ayudan en las diferentes áreas de la iglesia, están ahí con todo y el resto, nada. Porque no es simplemente designar tareas, es entender que el servir a Dios en medio de su iglesia y fuera de ella, el día a día, es un privilegio, no es una carga, que es una buena idea que nos ha compartido Augusto con el asunto del trabajo. Este es el mejor trabajo que podemos tener, hermanos. Servir a Dios. El que ha trabajado siempre y ahora trabaja y trabajará por la eternidad. Claro, cuando entendemos que el trabajo al que hemos sido llamados, porque todos hemos sido llamados a trabajar en la iglesia, en la misión. Ahora bien, cada uno debe de saber a qué exactamente ha sido llamado y luego, cuando lo haya descubierto, buscando de Dios, de su palabra y orando, que lo comparta con la iglesia y, como he dicho antes, que la iglesia le apoye, que ore por esa persona, que ratifique que en efecto Dios le ha llamado para ello. Siempre con amor y paciencia. Nadie nace sabiendo. Si no, os invito a que vayáis a la Facultad de Teología y que escuchéis a los seminaristas de primer curso. Se quieren ocultar debajo del púlpito. Pero ojo, que tengas muchos años predicando no significa que no te tengas que poner nervioso. Porque recuerda que esto no es tanto por los hombres, es por Dios. Así que por supuesto hay que venir con temor y temblor aquí. Porque es para Dios. Y no queremos fallar al Padre. Él nos ama. Así que todo buen pastor en esta tierra se tiene que fijar en el buen pastor que tenemos en los cielos, en Cristo. Porque Él es el único que cumple con todos los requisitos. Es el único, perfecto, santo.
que nos ha amado, como he dicho, hasta las últimas consecuencias. Pero que no se nos olvide, hermanos, Dios no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que también nos ha dado un propósito de vida, un sentido de vida, que no va a ser volver a vivir cuando estabas muerto. Cuando no entendías que Dios es tu Señor y Salvador, porque en efecto Dios no te va a dar una nueva vida para que la vuelvas a perder. Dios te va a dar una nueva vida para que la inviertas, para que trabajes en su reino y su justicia, y más personas, por la gracia de Dios, a través de tu nueva vida, obtengan la vida eterna también. ¿Creyendo en quién? En Jesús. Así es Dios, el mejor inversor de la historia, porque su inversión no cae nunca. No cae. Siempre, siempre va a llevar al éxito, a la eternidad. Va a permanecer siempre. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a apacentarnos también los unos a los otros, a reconocer a aquellos que nos presiden, a aquellos que nos lideran, a aquellos que nos cuidan, a buscar consejo de ellos, a orar por ellos. Pues esa es la tarea que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Amarnos como Él nos ha amado primero. Amén.